Me quiero quedar quizás con una de las frases que más se va a resonar y es: esperen por la respuesta de Israel, porque esto no quedará así. Sí. Así de directo fue el embajador Arcieli ahí en esa conferencia de prensa. Y que de hecho, Felipe, y también quienes nos ven a esta hora, va en la línea de lo que hemos estado reportando en estos últimos minutos de estas declaraciones más recientes, ¿no? De Daniel Hagari, que es el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, que al tiempo que informaba que ya habría terminado, ¿no?, estos lanzamientos de misiles contra el territorio de Israel, también advertía y amenazaba con una respuesta. Va a tener consecuencias. Hasta este momento se habla de 180 los misiles lanzados por Irán. Algunos de ellos incluso, Felipe, aparentemente habrían cruzado el territorio de Jordania. A eso además se suma que lo que reportan al menos hasta esta hora es que el espacio aéreo israelí ha sido reabierto, fue cerrado, recordemos, el producto del lanzamiento de estos misiles y sin heridos que se reporten, al menos hasta ahora. Pero lo cierto, Felipe, también quienes nos ven en sus casas a esta hora, ya han comenzado a surgir también imágenes dramáticas, no solo de la interceptación de estos misiles, sino que de cómo la población a eso de las 7:30 de la tarde comenzó a buscar refugio en puentes, en carreteras también, debido a que las sirenas estaban sonando en Tel Aviv, en también Jerusalén y otras partes de Israel. Exactamente. Y para seguir profundizando más respecto de la situación que se está viviendo en territorio israelí, en Tierra Santa, para ser más específico ahora, vamos a tomar contacto con Ariel Jerosolimsky, quien es un ciudadano argentino, quien vive justamente en Jerusalén. Ariel, ¿cómo está? Muy buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted. Hola Felipe, para comenzar soy uruguayo, estoy radicado aquí. Sí. Estoy radicado aquí en Israel hace 40 años y bueno, realmente las alarmas de la defensa antiaérea sonaron exactamente cuando yo fui a buscar a mi esposa, que es enfermera de cuidados intensivos en el Hospital Adasa en Jerusalén. Tuvimos que entrar en el refugio que hay en el hospital. Y bueno, mientras uno se iba informando con la aplicación que tenemos la inmensa mayoría de los ciudadanos israelíes en el celular, la Defensa Civil del Ejército anuncia cuando hay una alarma, ya que uno estando en la casa lo puede recibir por la televisión o por la radio, que lo avisan en forma inmediata, pero cuando uno está en la calle o está en cualquier parte fuera de su casa, la aplicación lo avisa con una exactitud realmente admirable. ¿Ariel? Y se escuchaba... Sí. ¿Ariel? Sí. Aquí sí. Habla Isel Guerra. Muy buenas noches para usted. Si nos pudiera contar cuál es la situación actualmente, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel ya informaran que el ataque habría terminado. ¿Cómo se está viviendo en este momento la situación en Jerusalén? Bueno, por supuesto que hay una tensión especial en estos días, ni que hablar cuando salió la advertencia aquí todo el tiempo, desde el comienzo de la guerra, hace prácticamente un año, con el ataque de Hamas en el sur y luego con los ataques de Hezbollah, que hasta ahora eran solo en el norte del país. Les recuerdo que hay cerca de 100.000 ciudadanos israelíes evacuados de todo el norte del país. La gente estaba muy pendiente de la información que da la Defensa Civil del Ejército, como les dije, a través de las aplicaciones celulares, a través de los informativos de radio y de televisión, en cuanto a cuánto tiempo tiene uno para llegar a un refugio antiaéreo en caso de bombardeo. Por supuesto que al estar cada vez de acuerdo a la distancia en la que uno está de la frontera del Líbano o de Gaza, es el tiempo que tiene para llegar a un lugar protegido. Los lugares que están muy cerca de la frontera de la Franja de Gaza muchas veces es imposible, pues son 15 segundos. En este caso, para los ataques de Hezbollah desde el Líbano eran cuestiones de minutos, y ahora, como fue el ataque de Irán, lo que era considerado algo muchísimo más serio por ser misiles balísticos y no cohetes de pequeño alcance, donde el daño puede ser mucho mayor, había más tiempo por el tiempo que le lleva llegar desde Irán hasta aquí. Entonces la gente estaba muy pendiente, por supuesto se veía mucho menos movimiento en las calles, porque la gente trató de quedarse en sus casas. Ya que en las casas
las casas tienen refugio, o sea, todas las construcciones modernas por ley tienen que tener un refugio antibombardeo aéreo, y la gente tiene acceso a estar más protegido. Sí, Ariel, bajo ese mismo aspecto, lo que tú mencionabas respecto de la información que ustedes podrían haber manejado, que les proporcionan a ustedes, ¿ya manejaban, ustedes ya conocían la posibilidad como ciudadanos de Israel, de la posibilidad de que pudiese existir esta situación? Y aquí quizás te sumo una pregunta adicional, porque ya estamos a puertas de cumplir prácticamente un año de este conflicto. Y aquí te quiero preguntar desde el punto de vista humanitario, ¿cómo se puede vivir? Felipe, te escuché muy cortado, espero haber entendido la pregunta. Sí. Párame y corrígeme si digo algo por haber entendido mal la pregunta. Entendí que si nosotros teníamos información de que esto iba a pasar. Exacto, sí, es con respecto a eso, pero aparejado también a una pregunta más bien de índole humanitaria. Ya con un año de conflicto y quizás con este ataque que pueda seguir incrementándose en los días, en cuanto a las reacciones y a la vuelta de mano en este caso, ¿cómo se puede vivir con estas situaciones? Excelente pregunta. Antes que nada, espero haber entendido toda la pregunta y espero que a mí se me escuche mejor porque no logro escucharlos bien. Yo personalmente me lo tomo con mucha más calma que digamos que muchas otras personas. Lamentablemente es un conflicto de muy larga historia, que ni siquiera empezó el 7 de octubre con el ataque del Hamas desde Gaza, ni con la guerra de los 6 días en el año 67, ni con la guerra de independencia en 1948. O sea que uno no tiene que perder la proporción histórica. Esto es lamentablemente una entrevista breve así por televisión, no quiero entrar y alargarme en todo el proceso histórico. Esta es una etapa más del simplemente el rechazo a la existencia de un Estado judío en la tierra histórica del pueblo judío. Es así de simple. A veces con cuchillos, a veces con ametralladoras, a veces con misiles y a veces con invasiones militares totales. Es una fase más de otro intento. Simplemente, y los iraníes lo declararon a lo largo de todos estos años, desde el 79, desde la revolución iraní con el Ayatollah Khomeini, con mucha más energía e intensidad en los últimos años, lo declaraban en forma pública y oficial. O sea, yo siempre digo, el deseo y por qué Israel se ponía como proyecto el hacer todo para que ellos no tengan armas atómicas, por el simple hecho de que ellos lo declaraban oficialmente, que el deseo y la intención y el programa de ellos es destruir de la faz de la tierra al Estado judío. Al igual que Hamas en su Carta Magna lo tiene declarado como objetivo principal. Y no es una información secreta que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, lo consiguió en grabaciones tipo James Bond. No, eran declaraciones oficiales del gobierno iraní en que el objetivo de ellos, antes o después, es borrarnos a nosotros de la faz de la tierra. Y Israel se vino preparando, por eso aquí se invierte muchísimo en la defensa civil, en la cúpula de hierro para evitar que los misiles lleguen a sus objetivos en las poblaciones civiles, en el hecho de que las casas todas tengan, no todas, en su inmensa mayoría, tengan protección antiaérea, y al igual que lugares públicos, en las ciudades hay refugios antiaéreos, digamos, colectivos, y lamentablemente es parte del conflicto. Por supuesto que no contra un ataque atómico que esperemos que nunca llegue y que Israel hace todo para que eso no se cumpla. Y yo siempre digo que era increíble que las mismas autoridades iraníes declaraban en forma muy elegante y vestidos de trajes muy finos que el objetivo de ellos es destruir el Estado de Israel. Igualmente eran invitados a cócteles y a reuniones diplomáticas y a las Naciones Unidas como si nada hubiera pasado. Cuando yo digo, es el único conflicto del mundo, que aparte que Irán no tiene ningún conflicto territorial con Israel, o sea, es totalmente absurdo, está cerca de 2.000 kilómetros de nosotros, sin ninguna demanda territorial, y simplemente invierten billones
en nuestra destrucción. Y realmente es no solo Irán, también el caso de Hezbollah y el caso del Hamas. Yo digo como israelí, por más que son mi enemigo, mi adversario, fuera del dolor y el interés en protegernos a nosotros, a mí me duele también por ellos mismos. Yo digo, lo que se podría hacer con sus pueblos, con sus poblaciones, si todos los miles de millones de dólares que han invertido a lo largo de los años en armamento, en misiles, en túneles, los hubieran invertido en el porvenir y el progreso de sus pueblos, la situación sería muy distinta. Pero cuando lo único que se cultiva es odio, lamentablemente la situación es esa. Específicamente en cuanto a Irán, la gente sí, y perdón si me alargué un poquito en la pregunta, en la respuesta, se sabía que iba a pasar en algún momento, ni que hablar con todo el desarrollo cuando Israel descubrió todos los túneles que el Hezbollah había hecho en el sur del Líbano, y eso se descubrió, salió a la prensa hoy, por más que Hezbollah ya lo había publicado, todos los túneles que ellos habían hecho en el sur del Líbano para hacer otro 7 de octubre, o sea, la masacre que hicieron las comunidades civiles del sur del país, la querían hacer también en el norte del país, con un poder militar muchísimo más poderoso que el Hamas, y hubiera sido una masacre impresionante, y por eso sí. Israel decidió hacer lo que hizo. Sí, justamente esa era la razón que entregaba durante esta jornada las Fuerzas de Defensa de Israel a esta incursión terrestre, no limitada, como informaban las CFDI durante esta jornada, hacia el territorio del Líbano. Le vamos a agradecer a Ariel Jerosolimsky, ciudadano uruguayo desde Jerusalén. Muchas gracias por los antecedentes, los detalles, también en medio de esta jornada sumamente dramática y que da cuenta, ¿no?, de la escalada en medio de este conflicto que ha estado viviendo Medio Oriente en este último tiempo. Por muchísimo gusto y muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, Ariel. Bien, pues y vamos a ir recapitulando ciertas informaciones que se han ido consolidando en torno a estos hechos que se han registrado en territorio israelí. Ustedes lo leen ahí en nuestro generador de caracteres. Se había mencionado al comienzo, esto cuando recién empezábamos a hablar de este tema, rápidamente la información hablaba de más de 100 misiles y ya se ha podido consolidar esa información. Serían cerca de 180 los misiles lanzados por Irán hacia territorio israelí. Y ojo también con estas imágenes que han comenzado a tomar fuerza en estos últimos momentos, que dan cuenta de las celebraciones en diferentes puntos de Medio Oriente. Más temprano estábamos hablando de la situación en Teherán, también en Beirut y en la franja de Gaza. En estos últimos minutos se han estado reportando celebraciones de parte de sus ciudadanos en estos últimos minutos en medio de este ataque con misiles. 180 señalan, al menos hasta este momento, las autoridades israelíes que ha lanzado el régimen de Irán contra el territorio de Israel en lo que fue aproximadamente una hora, ¿no?, de lanzamiento de misiles con explosiones reportadas en Tel Aviv y algunas escuchas de explosiones también en Jerusalén, pero básicamente todo un país bajo esta alerta con las sirenas que estaban escuchando en estas últimos minutos justamente en Israel en medio de este aumento en las tensiones y claro, con la amenaza que ha lanzado Israel recientemente, donde han señalado que va a haber consecuencias y todo esto en medio de una situación sumamente compleja que ha estado atravesando Medio Oriente, particularmente desde el 7 de octubre del año pasado hasta el día de hoy. A la espera también de lo que vayan a ser las reacciones de los principales líderes mundiales, también se han dejado esperar respecto de esta situación que está ocurriendo en Medio Oriente, en territorio israelí en este momento, con estos lanzamientos de misiles y cohetes provenientes desde Irán y que se suman a una situación lamentable en el último tiempo, Isel. Ya lo hemos comentado durante esta edición de CNN Tarde respecto de otros hechos que se han registrado en las últimas horas, como por ejemplo la situación del Líbano,
con territorio israelí también. Sí, exactamente. Hay un conflicto que ha ido en paralelo, ¿no?, a lo que ha estado ocurriendo estos últimos casi 12 meses, ¿no?, casi un año en la Franja de Gaza, pero con intercambios de disparos que se profundizaron aún más, ¿no?, a mediados del mes de septiembre, y llevaba la escalada a tal punto que en horas de esta madrugada las fuerzas de defensa de Israel informaban respecto a esta incursión terrestre limitada, como lo habían calificado más temprano, pero que ya eso era un punto más que agregaba, y en medio de las amenazas que había lanzado Irán, ¿no?, repetidamente de un tiempo a esta parte, tras la muerte de diferentes figuras, por ejemplo, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en el mes de julio. Ya en esa oportunidad, desde Irán habían amenazado con una respuesta. La última asesinato fue del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado fin de semana, y ya también a eso se sumaba otro componente y otro antecedente. Bien, pues entonces quedamos a la espera de lo que vaya a ser la situación y el devenir de las informaciones que provengan desde Medio Oriente, una jornada que para esa zona del mundo se va a extender por varias horas más, sobre todo considerando que tienen que llegar las informaciones oficiales respecto de, idealmente que no suceda, personas de víctimas, de personas lesionadas, de heridos y de las situaciones que puedan haber generado estos ataques en territorio israelí. Muchísimas gracias, Isel, y nosotros nos vamos a despedir ya. Ponemos término a esta edición de CNN Tarde para ya ir retomando las correspondientes ediciones de nuestros programas, y para seguir profundizando sobre esta información y otras del acontecer nacional e internacional. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de día martes. Chao, chao.